Hola, buenas tardes, bienvenidos de nuevo. Hoy es martes 24 de enero del 2023. Vamos a dar comienzo a la sesión número 35 de los misterios de Shambhala. Hemos tomado el libro en lección electrónica de Vicente Beltrán Anglada, Los misterios de Shambhala, y semanalmente este estudiante lo ha puesto en diapositivas. El comentario es de este estudiante y del grupo que le acompaña. El texto pertenece en exclusiva a Vicente Beltrán Anglada. Aquí finalizamos la sesión anterior, la semana pasada. El tema de la creación de las naciones, ciudades, razas, religiones, civilizaciones y culturas planetarias lo examinaremos más adelante. Será mejor comprendido si se tiene en cuenta que antes de que las entidades planetarias y débicas intervengan en estos procesos de creación e inicien sus particulares actividades, han sido previamente depositados en los parajes convenientemente señalados de la Tierra, los correspondientes talismanes sagrados que centralizarán las energías del cielo y de la tierra y constituirán la divina levadura con la cual se amasará el pan de una nueva creación planetaria. Seguimos en el capítulo 10, hablamos de los talismanes que la jerarquía ha enterrado en diferentes partes de la tierra para que a lo largo del tiempo vayan generando una nota que atraiga un tipo de ángeles alrededor y se pueda llevar a cabo el propósito de Shambhala. Tanto de esto nosotros no tenemos una idea muy clara. Queda como un tema mitológico, un tema a veces muy fantástico, de que hay un talismán como una piedra sagrada que irradia una energía determinada. Lo importante es que entendamos que nosotros somos un talismán también, si así lo deseamos, y podemos irradiar un poco en nuestro medio ambiente. Continuamos. Volviendo a la simbología, que al igual que la analogía forma parte inseparable del descubrimiento y comprensión de las grandes verdades cósmicas, podríamos analizar ahora algunos de aquellos grandes símbolos solares que desde edades lejanísimas ostentaron los monarcas de la Tierra, como representaciones vivas del poder de Shambhala. Representaciones vivas del poder de Shambhala. Hay un número de teléfono, supongo que será Encarna, ¿no? Imagino que sí. No la veo, era esto. Veamos. La corona que ciñen en sus sienes los reyes de la tierra. El cetro que empuñan en su mano derecha en las grandes ceremonias reales como símbolo del poder. La esfera simbolizando el mundo que sostienen en su mano izquierda como emblema de la extensión de aquel poder. Esto, cuando se hizo el funeral de la reina Isabel II de Gran Bretaña, se pudo ver clarísimamente todos los títulos, la oropel de la corona británica, muy claramente la corona, el cetro, la esfera. Corona, cetro y esfera. Por lo tanto, a la corona le podemos llamar lo que sería la esencia, el centro coronario. Este cetro es esa empuñadura de esa capacidad que tenemos de irradiar y el campo donde vamos a realizar nuestro trabajo en el mundo. Se asocia a las monarquías, pero esto viene de las primeras jerarquías planetarias que hubo en Lemuria. Esas jerarquías, aquellos seres, en el plano físico utilizaban esos talismanes, esos cetros de poder, para proyectar energías y evidentemente la tradición ha quedado. Corona que ciñen en sus sienes los reyes de la tierra. La mejor corona no es la física, sino la capacidad de trabajar en el centro coronario, en lo más elevado posible, irradiando, es decir, actuando como verdaderas almas encarnadas. El cetro de poder que empuñan en su mano derecha, en las grandes ceremonias como símbolo de poder.
Cetro, este caduceo que emite rayos, emite luz, genera una vibración muy poderosa. Pero hay que tener en cuenta que el cetro, por sí solo, en manos de un rey o de un iniciado, solamente es el instrumento que va a canalizar la energía que ya lleva dentro ese ser. Así que nos olvidamos de eso que hemos visto, de las leyendas, de que tiene el cayado ese, tiene un poder especial. Lo tiene porque proyecta, cuando lo coge con la mano, el iniciado proyecta su energía a través de ese instrumento, no el propio cetro. Y la esfera como campo de servicio, simbolizando el mundo que sostienen en su mano de izquierda como emblema de la extensión de aquel poder. Todo esto es simbología esotérica. Las piedras preciosas tienen mucho que ver con el tema también, y no es lo mismo una piedra vulgar que una piedra muy, muy fina, muy cara. No es lo mismo el poder de un diamante, de una esmeralda, de un rubí, que de piedras que se pueden parecer pero no lo son, o de cristales que no, creados artificialmente. Eso no emite, es como lo mismo. No será igual a la hora de invocar la energía que puede emitir un cáliz de oro que uno hecho con madera. Y esto hay que tenerlo en cuenta. Lo que pasa es que no caigamos en la tentación de hacerlo todo muy refinado económicamente, metales preciosos, porque igual la conciencia se ha esfumado por la ventana. Así que nos quedamos con la corona, el cetro y la esfera, que ciñen en sus sienes los reyes de la tierra. El cetro que empuñan en su mano derecha en las grandes ceremonias y la izquierda tiene precisamente el emblema de la tierra, el símbolo. Que además, si sabéis muy bien, tiene una esfera, una cruz arriba, ¿no? Simbología esotérica. Dice, tales atributos son reales, son en realidad representaciones simbólicas de los potentes atributos jerárquicos revelados en la vida cósmica del Señor del mundo. Representaciones simbólicas de los grandes potentes atributos jerárquicos revelados en la vida cósmica del Señor del mundo. Esta es la analogía. La estrella de 9 puntas, símbolo oculto de sus 9 perfecciones, que brilla de manera fúlgida sobre su augusta cabeza. Él irradia, lo que serían los chakras superiores, 9 líneas de energía. El cetro de poder o diamante flamígero que empuña en su mano derecha cuando hay que transmitir fuego cósmico o solar a la Tierra. El mundo, del cual es rey y regente supremo y al que mantiene dentro del omniabarcante círculo no se pasa de su conciencia. El mundo, del cual es rey y regente y que forma parte, está dentro de su omniabarcante círculo no se pasa de su conciencia. Por lo tanto, el planeta Tierra está dentro de la conciencia del regente planetario, de Sanat Kumara. No obstante, Sanat Kumara desempeña el papel del logos planetario, pero no es el logos planetario. Todavía este planeta no está suficientemente purificado, no es sagrado para que se pueda producir esa gran catarsis, esa gran afloración de energía divina. Repetimos, estrella de 9 puntas, símbolo máximo de su poder, cetro de poder o diamante flamígero que empuña en su mano derecha cuando hay que transmitir fuego cósmico, fojático o solar a la Tierra. El mundo en la mano izquierda, del cual es rey y regente supremo y al que mantiene dentro del omniabarcante círculo no se pasa de su consciencia. Simbología esotérica. Todo cuanto hace referencia al Señor del mundo y al centro místico de Shambhala ha de ser estudiado lógicamente sobre la base de símbolos y adaptándose estrictamente al principio de analogía. Se ha de estudiar sobre la base de los símbolos y aplicándole el razonamiento del principio de analogía. Principio de analogía. El estudio de los cetros no ha de ser una excepción, como acabamos de observar, ya que las tradiciones populares más antiguas y los viejos relatos ocultos sobre los devas en la vida de la naturaleza reflejan muy fidedignamente a veces el sentido místico y sagrado de los cetros de poder. Es curioso que nosotros no, me parece que en España no hay una tradición
como muy del cetro y de la corona y del mundo en los simbolismos de la monarquía. De hecho, aquí los reyes en España no se les coloca no se coronan físicamente entendido, sino que lo que existe es un juramento ante las Cortes. Esto viene del Reino de Castilla, que es el fermento con el que es la base con la que se fundó el Estado para España, ¿no? La idea de esa de España. Pero, curiosamente, en otros lugares de la Tierra, por ejemplo, los británicos, tienen una tradición, además, ligada a los tiempos de los pictos de la época muy antigua, que son leyendas que seguramente vienen de la Atlántida, de seres mitológicos como un gran sabio, el tema del rey Arturo, el tema del mago Merlín, el tema que en otras partes del mundo es la búsqueda del vellocino de oro, la búsqueda del Preste Juan, de todos estos centros, toda esta mitología, en el fondo nos hablan de un alma que está en evolución, que está buscando. Lo que sucede es que los relatos a veces solamente sirven no para revelar un misterio, sino para generar una expectativa fantástica, emocional y muy astral. No obstante, el reino de Vigo existe, el dragón existe, entendido como tal el fuego de Kundalini, y de lo que se trata es que tengamos la suficiente capacidad para darnos cuenta de que todo lo que nos envuelve es una simple apariencia. Una vez hayamos pasado esa barrera, veremos qué significa ese dragón, veremos qué significa esa ninfa del agua, esa hada, ese ser con un poder tremendo, y qué significa ese rey Arturo y esa tabla redonda. Pero eso es cuestión de hacer un trabajo interno. Y para esto sí que es verdad que el contacto con el reino angélico es fundamental. Pero ¿cómo vamos a contactar con el reino angélico si a lo mejor somos víctimas de una creencia, de una ideología religiosa, una forma de percibir el acercamiento a la conciencia superior, a ese Dios que está ahí pero que no lo vemos? No lo vemos porque lo llevamos dentro y no lo queremos reconocer. Por lo tanto, yo recomendaría que nos buscáramos dentro, y si estamos muy atentos en la naturaleza, vamos a tener un contacto débico, sí o sí. Ahora bien, si vamos con la idea de tenerlo, no vendrá. Si vamos con la idea de negarlo, no aparecerá tampoco. Hemos de ir neutros al campo, a la montaña, y en profundo silencio habrá contacto con los devas inferiores, y los superiores vendrán a medida que nuestra conciencia se vaya ensanchando. Continuamos en el capítulo 10. Dicen ciertos grabados provenientes de las edades más lejanas, en los que se intenta representar a los devas a los ángeles, se pone frecuentemente en manos de estos un pequeño cetro o varita mágica. A ver, los que hemos visto las películas saga de Harry Potter, pues aparece la famosa varita, ¿vale? Pero esto es una caricatura de lo que realmente es. Cambiemos la varita por una proyección voluntaria, férrea, de una idea, una forma, y veremos el resultado. A fin de cuentas, tenemos un chakra, un centro agna, que desde ahí deberíamos proyectar esa luz, ese amor y esa voluntad al bien. Pero de momento, pues esto no acontece. Pero sí que es cierto que eso lo tenemos asociados a las hadas, seres etéreos que con su poder hacen milagros. Bueno, el mejor milagro va a ser construir una sólida personalidad y ponerla al servicio del alma. Dice, en cuyo extremo principal puede observarse una brillante estrella que comunica luz en su entorno y mediante el cual efectúa maravillosas transmutaciones en la vida de la naturaleza, determinando siempre mágicos y beneficiosos acontecimientos. A todos nos gustaría tener esa varita mágica para solucionar los entuertos que en el día a día vamos generando, pero hay que afirmar que no podemos saltarnos la evolución. Y la varita mágica vendrá el día que hayamos resuelto nuestras cuestiones con sentido común, sin rencores, sin expectativas irresolubles, sino con una plena conciencia de lo que estamos haciendo y siendo conscientes del día a día, de la hora a la hora, del minuto al minuto. Si somos así, la varita mágica ya la hemos descubierto. Se llama voluntad, perseverancia, amor. En realidad, una entrega a un ideal maravilloso, la existencia del alma y el bien mayor para el mayor número de los ciudadanos. Esa es la varita mágica que realmente va a transmutarnos completamente.
Y de mágica no tiene nada, es puro sentido común. Continúo. Lo mismo puede observarse en las narraciones infantiles cuando a las hadas madrinas y a los espíritus de las flores se les menciona siempre llevando consigo su pequeña varita mágica. A veces estos espíritus, estas entidades, han sido parcialmente descubiertas, ¿no? Percibidas. No están para todo el mundo y a lo mejor el día que las veamos no tienen realmente ese aspecto. Pero hay que tener en cuenta que si estamos muy atentos en el campo, y cuando hay un sol radiante, observando muy bien a las plantas, a las flores, podemos percibir algo. Y eso es lo que nos debe de interesar. E intentemos por un momento amar a la planta, proyectar luz y amor sobre la planta, sobre el árbol. Y con el tiempo veremos qué respuesta hay. Si nos atenemos a símbolos más asequibles todavía, hay que fijarse solo en el bastón de mando de las jerarquías militares y civiles, gobernadores y alcaldes, la famosa vina, la vara, el caduceo, ¿no? Poderes rectores en la vida social y política de los pueblos, sin olvidar la batuta mediante la cual son dirigidas las orquestas y grandes grupos musicales. El que manda es el que lleva la batuta, ¿no? La varita mágica. A fin de cuentas, cuando uno le dan, en España la tradición, en otros países es una banda que se pone, eso lo llevan mucho en Italia y en Francia, con los colores de la bandera, es algo, pues un signo de mucho prestigio, por ejemplo, en Francia, toda la gente que es elegida lleva su banda, representante del pueblo. Aquí a los alcaldes se les da una vara, un bastón de mando. Claro, se supone que la persona que se ha escogido para alcalde pues tiene las cualidades suficientes para irradiar. Y a través de esa figura simbólica, de ese caduceo, va a irradiar sobre la ciudad. Bueno, es una forma de entender que todavía creemos en milagros que a veces decimos se escapan a la razón. No se escapan a la razón. El milagro vendrá el día que ostente ese bastón, la persona que lo ostente realmente se manifieste como algo. Ahora bien, lo que vaya a hacer no va a ser aceptado por todos, sino por una parte. No olvidemos que si viniera un ser especial, un avatar a la Tierra, no todo el mundo lo aceptaría. ¿Por qué? Porque la humanidad tiene 1.000.000 estados de conciencia diferentes, por no decir de inconsciencia. Batuta mediante la cual son dirigidas las orquestas y grandes grupos musicales. Se trata en realidad de símbolos eternos como la vida del propio Dios, que se aproximan a la vida del hombre para que éste vaya comprendiendo de forma progresiva la eternidad de su origen. Se trata tanto de los símbolos estos del cetro, de la corona, de la esfera terrestre, lo que hemos visto antes, de los caduceos estos, de los talismanes. Se trata de que nos aproximemos a la vida del hombre para que éste vaya comprendiendo de forma progresiva la eternidad de su origen. Las primeras jerarquías que hubo en la Tierra en la época Lemur, momento de la individualización, los maestros, aquellos maestros, estaban encarnados en el plano físico. De ahí viene la idea de que los seres santos, muy elevados, sean de la filosofía que sean, tienen como una aureola alrededor, porque ellos la podían ver. De ahí viene la idea de esos talismanes, de esos cetros de poder que podían hacer auténticas maravillas, que algunos hoy en piensan que debían ser unos instrumentos con unos rayos láser muy poderosos, no lo sabemos. Pero por los relatos que hay de que irradiaban luz y poder y prácticamente eran como invencibles quien lo tenía, podía ser un tipo de energía condensada que hoy por hoy no conocemos. Pero la luz y la inteligencia son símbolos similares, por lo tanto, cuando hablamos de luz, entendamos que todo lo que acontece a nuestro alrededor puede ser descrito en términos de luz, porque a fin de cuentas todo es materia. Y como es materia, la materia dentro lleva la luz. ¿Quién la va a revelar? El género humano, cuando alcance determinada estatura espiritual. Cetros, símbolos relacionados con el séptimo rayo de magia u orden ceremonial. Todo eso tiene mucho que ver con el rayo del séptimo rayo de orden y magia ceremonial. Curiosamente, la Iglesia Católica ha utilizado muchísimo simbolismo en sus oficios religiosos.
Seguramente que esto también acontecía en las religiones paganas de la antigüedad. El cristianismo bebió muchísimo de esas religiones y prácticamente configuró los templos igual que los templos paganos, hasta el extremo que muchísimas santos que hay en realidad eran divinidades paganas. Y la idea, la imagen que tenemos física de Dios, de ese Dios creador, que está ahí viviendo en el cielo, en un triangulito, etcétera, etcétera, es ni más ni menos que la que tenían las estatuas del dios Zeus, Júpiter, para los romanos. Esa es la idea que nos han dado y nos la hemos creído. Y como nos la hemos creído, pues así está. Con ella quedamos. Ahora bien, no olvidemos que estos son símbolos y nosotros debemos de traspasar esa barrera, ir a la esencia. Y la esencia lo que nos puede hablar, esos tres símbolos, de una tríada espiritual poderosa. Y el aderezo externo es secundario, totalmente secundario. Bien, como este tema es muy importante, quisiera que dialogáramos un poco con el tema de los cetros, de los símbolos. Si hay que ir para atrás, volver otra vez con las diapositivas, porque es muy interesante que demos nuestra opinión, a ver qué hemos entendido e incluso alguien que pueda revelar algo nuevo. Venga, adelante, tenéis los micrófonos abiertos, ¿eh? ¿Nada? Una pregunta, Jesús. Dime, dime, dime. La cruz que hay arriba de la bola del mundo, Ujú. ¿qué simbología esotérica tiene? La cruz que está encima es el trabajo de la cruz. Es una forma de entender la crucifixión, servicio, una cruz de servicio. Venus, Venus, que es la contraparte de la Tierra, es al revés. La esfera arriba y la cruz abajo. Ah, Es una forma de hablar del planeta Tierra y sobre todo del silver. La cruz es el tema del karma, ¿eh? Cuando la cruz está fija, está así de brazos iguales, pero cuando se empieza a mover se convierte en las esvásticas según en qué sentido gire, o en otro, las puntas irán hacia un lado o a otro. Será una esvástica, será la suástica, la girófago y los dos tipos que tiene de movimiento. Es la conciencia logoica moviéndose, manifestándose. Y en lo que respecta a los humanos, la cruz mutable es precisamente la esvástica. Es la cruz donde el alma, encarnación tras encarnación, se está entregando hasta que toma una decisión clara de asumir su propio karma. ¿Qué quiere decir? Nacimiento de la que sería el sentido de responsabilidad. Cuando uno coge las riendas de su vida, evidentemente eso ya pasa a la crucija, la cruz tal vez más difícil en la tierra, de más trabajo, porque es picar piedra y picar piedra, pero al final lo que se consigue es lo que hemos leído aquí, lo que ese trabajo de talismanes, de piedras, de piedras preciosas por ahí guardadas, de cetros de poder, nos está hablando de una energía kundalínica por un fuego fojático en realidad, porque todo es fojat, una electricidad especial, un fuego solar especial, nos habla del mismo principio. Lo que pasa es que no olvidemos que tenemos tres aspectos: el monádico, el de la conciencia y el de la personalidad. Y según el campo de manifestación, utilizaremos un aspecto u otro, pero la energía que vamos a irradiar es la misma. Ya le podemos llamar fuego kundalini, fuego solar o fuego fojático, fuego espiritual, tanto da. ¿Alguien más, familia? Venga, preguntas, que es muy interesante el tema. En esta última, en esta última diapositiva con la entrada del séptimo rayo de magia y orden ceremonial, ¿eso indica que se pondrán más en marcha los cetros, los diamantes flamigios o qué Bueno, pasa? es que va por ahí el tema. Como más que nada porque el séptimo rayo rige el reino mineral. Y como rige el reino mineral, el séptimo rayo, ¿qué sucede? Que se va a incidir directamente ahí, porque nosotros tenemos una parte del mineral muy importante. Es nuestro sistema óseo. Y no es gratuito que haya tantos problemas en la Tierra ahora, tantos millones de seres humanos con problemas óseos, básicamente descalcificación, osteoporosis, etcétera, etcétera. Esto no es gratuito. Esto es una reconfiguración del entramado mineral interno y el externo también. Se pretende que los minerales acaben irradiando, que sepamos hoy en día, desde el punto de vista de la ciencia positiva, irradia este mineral que utilizamos, por ejemplo, para las centrales nucleares, ¿no? El uranio. Lo que pasa es que el uranio, el que hay en la Tierra, que se puede encontrar, de hecho aquí una vez salió un reportaje aquí en Barcelona,
¿cómo se llama esto? En el Tibidabo, Xochitl, hay unas rocas que le pusieron el contador Geiger, pero es mínimo lo que irradia, pero tienen uranio. Piedra de granito que tiene una beta de uranio, pero mínimo, insignificante, no pasa nada. De hecho, el granito tiene radioactividad. Lo que pasa es que es tan poco que no merece la pena. Y a veces, según cómo lo miras, sobre todo en el Escorial, se le ve como unos milímetros de una luz blanquecina. Pero bueno, esto es una visión que puede tener uno particularmente. ¿Qué se hace? Pues se enriquece las famosas centrifugadoras y se consigue que eso emita una radiación tan potente que se enfría un calor tan grande que se enfría con el agua. ¿Qué pasa? El circuito cerrado, ese agua se calienta y mueve las turbinas. Ya sabéis cómo funciona simplemente una central de esas. El resultado de todo eso, ese proceso de fisión, es uno de ellos, de lo que aparece es el plutonio. El plutonio no se da en la naturaleza. Eso se generó para hacer bombas atómicas. Eso ya no es ningún secreto prácticamente. Pero cada vez los minerales serán más radioactivos. Y es decir, y el ser humano, en contacto con las piedras, podrá recargarse a nivel de energía. De hecho, hay cuarzos. Hay mucha gente que trabaja gemoterapia, el tema de los cuarzos, esto de cogerlos y cargarse de energía. Esto está ahí. Y con el tiempo será más, porque el séptimo rayo va por esa línea. Pensemos que nosotros, si el séptimo rayo está entrando, con el tiempo, comerá menos. En el sentido de que la ingesta de alimentos está relacionada con la captación del prana. Y aprenderemos a vivir con poco alimento, pero con una concentración pránica muy elevada. Pero esto no lo podemos hacer de manera interesada, egoísta, de forma alterando la naturaleza, porque estamos cometiendo un grave error, generamos karma. Si desarrollamos nuestro sistema interno, nos purificamos, llegará el momento, que lo que me he comentado en la clase de antes, que habrá vegetales que no necesitarán tanta agua, porque nosotros somos cada vez más mentales, por lo tanto es normal que haya sequías. Somos más mentales. Además, estos días los científicos dicen que se está ralentizando o parado este eje interno de la Tierra, esta bola que gira. Algún significado tendrá. Y eso repercute en todo lo que acontece en la superficie y afecta a todas las evoluciones que están dentro de esta esfera. Para él, para ese gran ser, puede significar mucho o absolutamente nada. Pero a nosotros, desde el punto de vista de nuestra comodidad, nos va la vida en ello. Eso sin saber muy bien qué trascendencia puede tener. Pero seguramente que alguno despertará con todo esto. Y más cosas que tienen que venir, que con el tiempo seguramente las veremos. Así que los minerales están destinados a desempeñar un papel muy importante en nuestra vida. Muy importante. ¿Algo más? Sí, estas representaciones de hadas madrinas con varitas mágicas son Sí. representaciones de las sílfides. O sea, esos cuentos es alguien que vio estos elementales. Se ven. Lo que pasa que Yo no, ¿eh? yo no diría con tanto lujo de detalles, la verdad sea dicha. Además, las hadas pertenecen al fuego, elemento fuego, de los salamandras. Por lo tanto, yo con lo del tema de las hadas ya me guardaré a mí. De hecho, hay relatos de hadas que han engañado a los humanos, ¿me entiendes? Por lo tanto, quiero decir, yo no me acercaría mucho a ese mundo si no tengo un perfecto conocimiento de mí mismo, por ejemplo. Lo peor, acordaos del famoso mito de la lámpara maravillosa. Acordaos. Eso puede acontecer. Ojo con lo que pedimos, porque tal vez alguien nos lo va a dar. Y cuando uno intenta introducirse, porque es un trabajo que no siempre se puede hacer, porque bueno, la vida diaria vivimos en la conurbación de Barcelona, hay muchísimo movimiento, mucho ruido. Aquí no están todos, habría que retirarse de aquí, ir fuera, cuanto más lejos mejor, seguramente, estar en silencio. Y ese contacto débico existe, pero hay la curiosidad innata, malsana por parte humana, de querer tirar más de la cuerda y que nos den la solución a nuestra propia existencia. Y según con qué tipo de entidad contactemos, lo más probable es que nos vaya a engañar. Conceder deseos a un humano se ve que es muy fácil, pero facilísimo. El problema es que nosotros debemos calibrar qué consecuencias puede tener para nosotros.
Me explico, ¿no? Antes he dicho, esa varita mágica que pudiera deshacer todos los entuertos. Vamos a ver. Para deshacer los entuertos lo mejor que hay es la reflexión. El silencio interior. Mirar las cosas con frialdad, desapegadas. Así encontraremos soluciones eficaces para todos. Con la boca caliente, como se dice, o con el plexo abierto, no se consigue nada. No olvidemos que la mayoría, la casi totalidad de la humanidad, porcentaje elevadísimo, tiene un plexo solar inmenso. Hay seres humanos que tienen una cosa que dices, madre de Dios bendito. A veces pienso, ¿y qué tendré yo? ¿No? Pero eso está ahí. Y cuando se dispone de ese chakra tan abierto, a ver, hay muchas cosas que no pueden funcionar bien. El contacto con el alma no puede funcionar bien. ¿Me he explicado? Por obligación, con la entrada del séptimo rayo, nos vamos a ver abocados obligatoriamente a cambiar de manera radical. Por eso, como es el planeta del cumplimiento de este Urano, hagamos lo posible por realizar el cambio, que no nos obliguen de una forma extrema a hacerlo. Es el planeta de la electricidad. Por lo tanto, todo lo que hay en el plano físico cambiará. Por eso los minerales empezarán a irradiar cada vez más. Y creo sinceramente que la unión de estos minerales con ciertas características del éter nos va a dar una fuente de energía inagotable. Ya se verá con el tiempo. ¿Algo más? Venga. Sí, yo quería comentar que has dicho que los cetros son instrumentos que canalizan la energía que tiene el ser. Entonces, bueno, los cetros y podríamos decir también las piedras, ¿no? Claro, claro. Entonces, claro, me imagino que es un tipo de energía, la energía no tiene color, ¿no? Es neutra, es neutra. Por lo Es tanto, neutra. depende de que en las manos que esté. Ahí está, ahí está. Ese es el problema, ¿no? Es que ahí está el problema de los talismanes. ¿Por qué no se dice dónde está el talismán del chakra tal o el chakra cual? Por una razón obvia, porque en unas manos inadecuadas es terrible. No olvidemos que los nazis, utilizando la voluntad, accedieron al aspecto voluntad de Sanat Kumara. Ellos invocaron ese fuego y el fuego vino. Y ya sabes lo que pasó. Por tanto, tengamos en cuenta que la parte oscura, la mente concreta, puede coger esa energía interna de voluntad, pero con efectos destructivos. Por tanto, no es lo que necesitamos. No es negativo el primer rayo, es generoso, buenísimo. Ahora bien, como no haya un rayo constructor alrededor, no hay nada, no hay nada. La historia nos ha demostrado que ha habido seres que su misión es destruir el pasado, todo lo que había, pero no había una alternativa clara de construcción de lo nuevo. Y aquí nos podemos encontrar que hablamos mucho de lo nuevo, pero no nos paramos, no queremos reconocer que esto nuevo que viene se basa en el compartir, que la naturaleza va a darnos menos fruto. Tanto habrá que racionalizarlo todo. Y no sé hasta qué punto estamos dispuestos a eso, porque hay una tendencia muy taurina de acumular, acumular y acumular. Por ejemplo, uno de los detalles que no se dicen del todo y por alguna razón no tienen baterías que perduren en el tiempo, sino que la energía se esfuma, la electricidad, es que lo que quieren hacer es hacer grandes baterías, si pudieran saber cómo, para almacenar la electricidad y después jugar a bolsa con ella. Esto hace años que van detrás de esa idea, así como tienen a los petroleros en el Atlántico dando vueltas y a ver si lo llevan a Rotterdam o los llevan a Estados Unidos y así van ganando una fortuna. Eso no es nuevo, eso es desde siempre. O el trigo de Ucrania, anclado en el mar donde sea, Mar Negro, donde sea, ¿con qué finalidad? Pues que suba de precio. Esto lo sabemos, ¿no? ¿O no? Sí, sí, está claro. Por tanto, el contacto con los ángeles nos solucionaría la vida en este momento, pero por cuestiones karmáticas de evolución, el problema es quién puede controlar ese poder. A medida que la evolución avance y haya cada vez más iniciados de tercer o cuarto grado, habrá ángeles más poderosos en contacto.
Un maestro no le va a aparecer un ángel del 3 al 4, sino de uno que tenga su evolución o más. Porque sea una perfecta colaboración. Es un tema muy interesante, pero no lo focalicemos en el tema de los ángeles. Tiene mucho que ver. Y luego no olvidemos que una piedra, la que sea, tanto un diamante, que es lo más puro, que el carbono más puro, como la que sea, hay una entidad débica dentro. Y esa entidad débica, cuando irradia, ya no es un pitri, es un ser que se ha evolucionado. Lo ideal sería, imaginaos por un momento, que tenemos un diamante en un anillo, una esmeralda o un rubí. Lo interesante sería llegar a dialogar con la entidad que está dentro de esa piedra. Si lo consiguiéramos, veríamos la cualidad que tiene. Lo dejo ahí. ¿Qué iba a decir? ¿Ese fuego que tenían los nazis fue la bomba? Una mujer. Ah. Yo he hablado de la voluntad. Trabajaron la voluntad, pero trabajaron el aspecto peor. Al no tener amor, lo que utilizaron ¿para qué? Para destruir. La bomba la intentaron descubrir ellos, pero Vicente dijo que los Aldos Devas, la jerarquía, no nubló la mente de los científicos que estaban a punto de desarrollar la ecuación aquella, a punto. Si hubiera durado un poco más la guerra, seguramente que la descubren. Y entonces hubiese sido complejo, muy complejo. De hecho, la bomba atómica no es criticable por lo que pasó en Hiroshima y Nagasaki, no es por eso. La gente se cree que por 200, murieron 200 y pico mil personas, que está muy mal, no te digo que no. Pero lo peor no fue eso. Lo peor es que rompió una trama etérica y aceleró la evolución. Han muerto millones más, muchísimos millones más de seres humanos desde la bomba atómica y no precisamente por bombas atómicas. Luego es un problema, una energía, un tipo de armamento que resulta que no se utiliza por razones obvias, porque se sabe que el que primero tire va a ser finalmente fulminado. No porque Vicente dijera hay un decreto de la jerarquía, no. Es que una guerra nuclear no se salva a nadie, porque además la radiación acabará abarcando todo el planeta. Y hace años, me acuerdo en la década de los 80, cuando al señor Reagan se le ocurrió la famosa del escudo de la guerra de las galaxias, estos satélites que iban a controlar, que de momento no se ha llegado a hacer, que se sepa, se decía que había misiles balísticos y bombas en la Tierra para mataros no sé cuántos centenares o miles de veces. Es un absurdo, prácticamente es un absurdo. Es un dinero invertido que no produce absolutamente nada, simplemente miedo. Miedo y alimentar las cuentas de resultados de las empresas estas que trabajan en el tema del armamento militar. Y poder. Y poder. Si un Estado se siente seguro, como esto que vemos en Ucrania, queremos los tanques estos de este color, etc. Bueno, esto que lo sabemos, ¿no? ¿La gente se cree que va a haber un mínimo de paz utilizando esos tanques? Yo no sé a dónde hemos llegado ya. Porque con esos tanques se van a matar seres humanos. No importa que sean ucranianos o rusos, porque si nos decantamos por un lado, no vemos lo que está pasando. Si hubiesen querido esta guerra, la hubieran parado en el primer día. Es sencillísimo. Es sencillísimo. Hay una cosa que el Putin dijo desde el principio: negociemos. ¿Alguien le ha hecho caso en Europa? Estados Unidos tampoco. Entonces, ¿por qué no se le quiere hacer caso a Putin? De acuerdo, ha hecho lo que ha hecho. Pero ¿no hubiera sido más inteligente sentarse en una mesa y negociar y exigir una recompensa económica? La gente que ha muerto no podemos hacer nada por ella, ha muerto. Pero sí exigir una recompensa económica. No, señor, estamos mandando gasolina a donde está el fuego. ¿Qué va a haber? Pues más fuego. ¿Me explico, no? ¿Alguna pregunta más de lo que hemos tocado hasta ahora? De los talismanes, los cetros de poder. Mirad, el discernimiento y la voluntad es un grandísimo cetro de poder y todos lo tenemos. ¿A qué no lo aplicamos nunca, no? O muy poquito. Pues venga, vamos a continuar. Una cosa. Dime. Eso que has dicho de la bomba atómica aceleró la evolución. Entonces, ¿por qué es negativo? ¿Por el dolor y las muertes que causó? No, es negativo porque lo aceleró y además avanzó de tal manera que han acontecido muchas cosas en la Tierra. A ver,
Lo aceleró sin que tuviera una base. No era el momento, no era el momento. Cuando se produce la rasgadura del templo, lo que hay es que hay una parte de la energía astral que empieza a entrar en la Tierra. Y probablemente detrás de todo esto, los trastornos de muchos niños que empezaron a nacer después, probablemente esté esa consecuencia, porque eso dura y que además a la larga, habrá una fusión entre el reino físico etérico y el astral. Primeramente será el físico con el etérico y después con el astral. Claro, la conciencia humana no estaba preparada para eso, tenía que ser más lenta la evolución. Fue como un salto sin tener base. Ahí está, porque es que no hay base. No es lo mismo que haya una preparación vía meditación, vía estudio, vía reflexión para una pequeña expansión, que no de la noche a la mañana rompemos la malla protectora y por ahí entra todo. Pensad que una de las cosas que acontecen a muchos seres humanos que, por ejemplo, toman cierto tipo de estupefacientes, es que esta trama etérica que protege en la cima de la cabeza, el astral, acaba siendo rasgado y entran unas energías que en realidad, bueno, cuando hablan de posesiones, cuando hablan de cosas, de entidades que ven, eso es real, ¿eh? De hecho, una de las cosas que no se pone en duda cuando un enfermo mental habla, mire, escucho voces, es que las escuchan. No mienten. Es como un espiritista, una persona que se dedique a esto, no es que he visto esto y he visto lo otro, eso está en el astral. Lo que pasa que, claro, ¿dónde está la barrera separativa? El problema que mucha gente tiene es que a veces no distingue si está mirando a un lugar que no existe, puede ser etérico o astral, que uno que está en el plano físico. Y claro, si tú vas caminando por la calle tienes que saber que estás en el plano físico. Otra cosa es que a voluntad tú puedas percibir el otro plano. No es lo mismo hacerlo a voluntad que de forma inconsciente. Por eso, cuando les vienen unas cosas que no entienden, empieza la alarma. Y claro, tú vas contando, mira, he visto esto, he visto lo otro. ¿Cómo te mira la gente? Ya lo sabemos, ¿no? Y no obstante, la persona que dice eso tiene más razón que los que lo niegan. Lo digo con un poquito de conocimiento de causa. Un poquito, muy poquito. Y otra cosa, ¿por qué digamos, los seres humanos que han trabajado en las entrañas de la tierra, como es el carbón, como son las canteras de piedra, etcétera, Tenían enfermedades, ¿no? Tenían enfermedades. Han contraído una enfermedad silicosis, ¿no? propia de... Ahora ya no, me parece que ya no funciona eso, ya no. Pero bueno, todos... que miras ahí lo que hay. Sí que es verdad que aquí en España se jubilaban muy pronto, 40 y pico de años algunos, bueno, y algunos porque estaban enfermos. Bueno, hay una parte, con 35 años. Porque es la parte oscura del planeta, la parte oscura de la conciencia divina. Es la parte oscura, ¿no? Claro, a ver, lo más denso. A ver, Vicente no sé en qué libro lo dice, de los años 80, cuando se hablaba ya del tema genético, aquello de la oveja Dolly, oveja. ¿Os acordáis de aquella historia? Pues hay una conferencia suya o un libro donde explicaba que ese intento que había en la ciencia de revivir un gran lagarto, un reptil, un dinosaurio, a ver, eso no forma parte ya de la conciencia humana, de la conciencia del logos planetario. Eso aconteció en un momento que él todavía no tenía el nivel que tiene ahora. No se puede fabricar una cosa de estas, construir. De hecho, sabéis cómo se consiguió, ¿no? El tema este de Parque Jurásico, ¿no? Que en una gota de ámbar había un mosquito y dentro del mosquito había la sangre del que había sido un dinosaurio. ¿Sabéis la historia, no esa? Creo que lo has contado alguna vez. Alguna historia, ¿no? Esto lo salió por ahí en su momento. Bueno, se pueden conseguir maravillas, pero si nos creemos, yo me acuerdo hace muchos años un presentador de televisión española que le gustaba mucho la ciencia, hablaba de, claro, que si se podía descubrir, que era un melómano muy bueno, la música le apasionaba, ya falleció, que si se pudieran descubrir la sepultura de Mozart, que sabéis que no se conoce dónde está, por alguna razón era un iniciado y por lo tanto algo tendrá de sentido. Se podría creer, no se creará un Mozart, se creará un ser, una calcomanía, pero la conciencia no será la misma, ni mucho menos. Entendemos, ¿no? Claro. Además, la oveja Dolly, cuando la hicieron con de unos genes de una oveja que había tenido artrosis. No han vuelto a hacer experimentos. Pero, a ver, no somos dioses, no hay amor en la tierra para eso. Nosotros decimos, lo mejor no es quitarse un problema, lo mejor es aceptar el problema.
y no darle tanta importancia. Y la perfección no es estar libre de problemas, sino vivir bien con ellos. ¿Hay otra? Hay otra. ¿Alguna preguntita más y continúo? Venga. Dice, y como dato aleccionador de cómo el símbolo puede convertirse en tradición mística, solo le basta al observador clarividente observar la actividad desarrollada en los mundos sutiles. Solo le basta al observador clarividente observar la actividad desarrollada en los mundos sutiles. Ojalá, saliendo a la calle, en un parque, pudiésemos mirar más allá de la apariencia y ver otras cosas diferentes a las que vemos. Ojalá pudiéramos tener visión causal y en el reino humano saber de dónde vienen las antipatías y las simpatías del día a día. ¿Por qué ciertas personas nos llevamos muy bien y otros nos llevamos a matar? ¿Por qué? ¿De dónde viene la causa? Como trabajamos en el mundo de los efectos, debemos ser muy parcos en palabras y sobre todo no reaccionar en contra de nada, de nada. Es complejo, ¿verdad? Muy complejo. Por eso se nos pide mucha atención. Y esto de observar clarividentemente la actividad desarrollada en los mundos sutiles tiene que ver con la serena expectación, con la atención plena. Y a medida que la atención plena se va desarrollando, se empiezan a percibir cosas. Se empiezan a percibir muchas cosas. Lo complejo es intentar hilvanarlas todas. Una relación con otra, eso es más complicado. Pero verse, se ven. Por aquellas minúsculas y maravillosas entidades débicas llamadas ocultamente elementales constructores, que en una infinita prodigalidad de jerarquías constituyen el aire, el fuego, el agua y la tierra, para darse cuenta de la universalidad de la simbología de los cetros o talismanes. A fin de cuentas, ¿cómo gobernamos a todos los reinos estos? A través de talismanes, de centros de energía. La humanidad responde también a uno. No sabemos dónde está, pero en alguna parte estará. Como no podemos verlo, desconfiamos y nos quedamos en la simbología externa petrificada. Y a eso le hacemos una fabulación y decimos algo muy especial, ¿no? Pero no es así. La clarividencia nos demuestra la realidad mística que subyace en las tradiciones de los pueblos. La clarividencia nos demuestra la realidad mística que subyace en las tradiciones de los pueblos, aún en las de los menos evolucionados. A través de ella puede percibirse que todo deva, con cierta representatividad, sostiene en sus manos o en aquello que parece una prolongación de las mismas, una especie de cetro luminoso o varita mágica, por medio del cual se hace obedecer por el grupo de elementales a sus órdenes. No sé si habréis leído que Sócrates tenía una entidad de estas que hablaba con él. Un daimón, ¿os acordáis de esto, no? ¿Haberlo leído? Madame Blavatsky también tenía alguno. ¿No? ¿No os acordáis de ese detalle? Voy a releer. A través de ella puede percibirse que todo deva, con cierta representatividad, sostiene en sus manos o en aquello que parece una prolongación de las mismas, una especie de cetro luminoso o varita mágica, por medio del cual se hace obedecer por el grupo de elementales a sus órdenes. Este pequeño cetro crea un campo magnético dentro del cual están agrupados sus minúsculos ayudantes y realiza la obra que tiene asignada, manteniendo en constante y permanente actividad a su grupo débico. A fin de cuentas, el famoso movimiento de los cetros, de las varitas mágicas, en el fondo es una forma de invocar y acelerar que las entidades que están contenidas dentro de él se pongan a trabajar, ordenarles que vayan a trabajar. Pero se tiene que hacer con la mente, en este caso son los devas, no tienen mente, pero si fuera un humano, visualizando correctamente lo que quiere materializar. Si no, no sale. Ya sé que nos gustaría todo. Esta noche vamos a soñar con esto, ya verás. Dice, de la observación resulta extraordinariamente ilustrativa, pues permite aseverar prácticamente la verdad de que hay un constante y permanente fluir de las energías cósmicas
procedentes de los grandes cetros de poder planetarios, las cuales son transmutadas adecuadamente y transmitidas en orden a la jerarquía espiritual a todos los puntos del planeta a través de agrupaciones débicas de todo tipo, las cuales son transmutadas adecuadamente y transmitidas en orden a la jerarquía espiritual a todos los puntos del planeta a través de agrupaciones débicas de todo tipo. Bien, ¿qué os parece? Una más y pasamos, ya vienen las preguntas y pasamos después a la cámara. Agnisvatas, Agnisurias y Agnischaitas. Acordémonos de cuánto hemos estudiado de él, de los ángeles, sobre todo en Introducción al Agni Yoga creo que era, o también en los misterios del yoga, pero de los libros de Vicente en todos salen. Agnisvatas, Agnisurias y Agnischaitas. Los Agnischaitas son los de la tierra, los Agnisurias son del astral y los Agnisvatas los mentales. Recordemos que el ángel solar es el gran Agnisvata. ¿Lo vemos? Que actúan como verdaderos talismanes hasta llegar a las más alejadas regiones planetarias en la escala de valores débicos, ocupadas por los pequeños servidores del plan o elementales constructores, en cuyos diminutos cetros se refleja, sin embargo, la gloria infinita de la energía que surge esplendente de los grandes cetros divinos. Venga, preguntas. No, vamos a grabar las preguntas y luego pondré la cámara. Venga, hacer unas cuantas preguntas y pasamos a las cámaras. A mí me sorprende que los cebas puedan crear algo si no tienen mente. No, porque es el humano el que la tiene. ¿Por qué tenemos el caos que tenemos? Porque deseamos mucho que nos van a construir una locura. ¿Lo vemos o no? Bueno. Es que es comprensible que cueste de entender el tema. Primeramente porque no lo veo, ¿no? Como no lo veo, desconfío. Pero cuando lo empiezo a ver, desconfío aún más, porque quiero destriparlo. El famoso mito aquel de la gallina de los huevos de oro se explica de muchas maneras, ¿no? Sabéis que era uno, bueno, la historia que cada día le ponían un huevo, pero como no tenía bastante, ¿qué hizo? Abrió la gallina para ver dónde estaba ese oro y ¿qué hizo? La mató. ¿Qué conclusión sacamos de todo esto? Si a ti la sabiduría cada día te da lo suficiente para poder vivir, dar tirando para adelante, ¿por qué quieres matar esa gallina? ¿Por ambición? No la mataré, ¿no? Pero ¿quién se da cuenta de que es una gallina ponedora de huevos? Pues nadie, porque parece como magia, ¿no? A ver, aquí en España se dice que tenemos una gallina de los huevos de oro que no nos la merecemos, el turismo, el clima, ¿no? ¿Estamos haciendo algo por preservar montañas, las costas, para que la gallina no muera? ¿Verdad que no? Y cada año viene la gente. El sol no es nuestro, no lo ponemos. ¿Dónde está el problema? Somos muy egoístas, muy ambiciosos, desconfiamos del medio natural. ¿Qué pasa? Bueno, Jesús, yo creo que los empresarios hoteleros o alcaldes de según qué pueblo marítimos sí que ponen algo de su parte, si no, no estaríamos como estamos. Mira, no hablemos de servidores públicos porque en Castelldefels hay un caso que se puede hablar muy bien. Ya hablaremos otro momento. Es decir, no hay conciencia. Hay conciencia de poner la mano y de decir que las arcas del ayuntamiento se van a dejar llenar. Es falso, es falso. ¿Queda claro los agnisvatas? Vamos a empezar la semana que viene por aquí. ¿Hay una última pregunta, aportación? Yo quiero hablar yo. Dime, habla. Cuando has hablado de, bueno, has hablado mucho de los símbolos de poder de los cetros, o la corona, y las esferas, y incluso los talismanes, pero claro, a último, yo siempre he creído que la fuerza más poderosa la tenemos nosotros en nuestra mente. Claro, es eso. ¿Vale? El talismán es un canalizador, el cetro es un canalizador nada pero más. Somos nosotros, el humano, claro, el que tiene que... Sí. Yo lo he dicho antes. Sí, bueno, pero... Somos nosotros. Lo que sucede que para llegar a la conclusión esa, sí que hay una etapa en la que no somos nosotros, la etapa superior que no llegamos. Ahora, tenemos algo que hacer ahí. Pero
La conciencia humana lo asimila mejor al mundo emocional. Y el mundo emocional habla de realidades que no son asequibles en este plano físico denso. Pero no son mentiras, no son fruslerías, no son imaginaciones de nadie. Eso se ve en esos planos. A ver, dices, mira, es que yo estuve en una fuente y vi un ser transparente. Ah, tú es que estás loco. No, 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 no. Eso existe. Y hay mucha gente que lo ha visto. Lo que pasa es que se les ha tratado por idiotas y al final uno se reprime. A ver, la base de las devociones marianas, ¿dónde está? Incluso esta idea de mirar a los sabios y ver figuras y ver luz, no es la luz del sol. A ver, llevo muchos años viéndolas, ¿eh? Me da igual lo que opine uno que tiene un título en la pared, me da exactamente lo mismo. Pues muchísima gente lo ha visto así. Luego lo demás, hay una variopinto, un número tan grande, tan variopinto de entidades que no vemos, que uno le puede transmitir a otro un mensaje y generalmente se acaba recibiendo según el nivel que tiene uno. Fátima transmitieron lo que transmitieron, el nivel de aquellos niños. Otros transmiten, además yo recuerdo de aquí de San Boi, una vidente, tenían un templete en la montaña y yo recuerdo la primera vez que lo leí el texto, una falta de faltas de ortografía increíbles y sandeces. Dios te ama, la Virgen te ama, la Virgen te pide que reces. A ver, me lo puedes decir un día, pero un año entero repitiéndolo cada semana. Y luego encima, es que la Virgen me ha dicho que me vaya de vacaciones. Me acuerdo cuando me enteré de eso, digo, pues me parece muy bien, mira. Otra cosa. Dime. Todo esto, la simbología, que antes has hablado de Inglaterra y de la corona, pero esto, ¿quieres decir que se ha ido desvirtuando a través de los siglos? Porque ahora... Hombre, completamente, ¿no? Porque sabe... Poco. Ellos, en el escudo del Reino Unido hay dos animales. Uno es mitológico, hay un león. Pero y que se sepa que en Gran Bretaña ¿no? no hay leones y un unicornio. ¿Dónde están los unicornios? Y no está representado correctamente, porque no es para adelante, es hacia arriba el cuerno. A ver, es un simbolismo que viene de etapas pasadas. Ya, pero... Y en todas partes de la Tierra existe eso. Ya, pero ¿quieres decir que se entiende? No, vale. no. Se hace por inercia. Está asociado al poder. Es que, a ver, León impone, es la majestad del león. Ya. O sea, donde hay un león hay un... significa afirmación humana. Por eso se ven en muchísimos lugares. Aquí en Barcelona están, lo más conocidos son lo de la estatua de Colón. Se pusieron por una razón muy sencilla. Incluso los que hay en la puerta del Congreso, que están allí, yo los he tocado, me he hecho alguna foto con ellos. Pero bueno, eso está ahí. Se habla de una etapa pasada. Se pueden poner cabezas de león. De hecho, en las cocheras del metro de la línea 1 en Santa Eulalia, si no la han tirado, había en el edificio de cocheras hace años cabezas de león puestas. Igual todavía continúan. No sé, ya no paso por ahí. Eso estaba. Eso era un símbolo de poderes, como por ejemplo la Compañía del Norte aquí en España, de ferrocarriles, puso la estrella de 5 puntas. Se puede ver en la estación de esta que está cerrada, bueno, que no es un gimnasio, la de Triunfo, Arco de Triunfo Norte, y sobre todo en Valencia, la estación de Norte de Valencia, la que hay, es una maravilla lo que tiene, la simbología que tiene de estrellas de 5 puntas. Incluso en la verja del Banco de España en Madrid, hay estrellas de 5 puntas. Y donde me quedé muy impresionado fue en Atenas hace años que estuve, un edificio que no, como estaba en griego no entendí nada de aquello, pero había esvásticas. Unas esvásticas preciosas, la verdad, en la reja. Uy, me llamó la atención, pero claro, esto es mitología antigua, no los nazis, como la gente piensa. Porque si vais a la India veréis imágenes de los budas con la esvástica en los dos sentidos. Incluso ahora hay mucha gente que lo sabe esto, ¿eh? Sí, pero lo que sale por Discovery Max no es lo mejor. Da una información muy rara, muy rara, muy rara. Bueno, pasamos a las cámaras. Bien, que la luz, el amor y el poder restablezcan el plan de Dios en la tierra. Que así sea y cumplamos con nuestra parte. Que así sea.